Ya, listo. Vamos en sí, prácticamente voy a hacer un resumen de toda la cardiología pediátrica, ¿no? Porque veo que ha cambiado el sílabus, ahora es insuficiencia cardíaca y cardiopatías congénitas, ¿no? Antes dictaban cardiopatía congénita uno y 2 en dos, o sea, dos clases, y insuficiencia cardíaca eran una tercera clase, eran tres clases, ahora según el sílabus tengo que unir todo esto en uno. He tratado de hacer lo más dinámico posible, pero si ustedes tienen alguna dificultad, me avisan, por favor, ¿ya? ¿Ok? Ya, hasta ahora sí, se va a ver mejor. Ya. Acuérdense que las malformaciones cardíacas o las cardiopatías congénitas son las malformaciones cardíacas que están presentes al momento del nacimiento, aunque son secundarias alteraciones producto de organogénesis del corazón. El corazón normalmente se desarrolla entre la semana 8 y semana 10 de gestación, el momento en el cual muchas señoras se dan cuenta que están embarazadas. Aproximadamente dos tercios de ellas requieren tratamiento quirúrgico en un momento de la evolución. O sea, no toda cardiopatía se va a resolver solo, solamente un tercio, estamos hablando de un 30%, y un 70% promedio van a necesitar alguna intervención quirúrgica, que puede ser cateterismo o si no, cirugías abiertas o entre otros. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. La causa de las cardiopatías son múltiples, chicos. O sea, no hay una causa justificada y la gran mayoría de las cardiopatías no son hereditarias en la gran mayoría. Una señora puede tener un niño con cardiopatía y el siguiente producto va a ser un niño completamente normal. Hay interacciones de factores genéticos y ambientales, pero hay ciertos síndromes que sí se asocian a cardiopatías que tenemos que recordar. Por ejemplo, el síndrome Down siempre se asocia al 50% con lo que es canal AB, o sea, un CIB grande debajo del canal AB. El síndrome Turner en damas se asocia bastante a coartación aórtica. Acuérdense que la coartación aórtica es más clásica en varones. Y las infecciones como la rubiola congénita se va a asociarse al ductus arterioso persistente. Y ciertos fármacos como el alcohol y anticonvulsivantes también predisponen a tener algún tipo de malformación congénita. Y las enfermedades maternas, lupus y diabetes, son los que más se asocian a malformaciones. Sobre todo el lupus se asocia a lo que es bloqueo AB congénito, que es un tipo de arritmia severa, y lo que es la diabetes mellitus se asocia, fuera de las malformaciones de extremidades, puede asociarse a cualquier tipo de malformación cardíaca. Pero hay muchos factores de riesgo. O sea, ¿qué gestante puede tener mayor riesgo de una cardiopatía congénita? Uno, hijo previo con cardiopatía congénita, aunque no al 100%. Uno de los padres con cardiopatía congénita. Examen cardiológico anormal en la ecografía obstétrica del último, de la ecografía obstétrica habitual. Esto es lo que actualmente hacemos, la ecografía morfológica, la ecografía de las 20 semanas, la ecografía genética que quieren determinarlo, ¿no? Es el ecocardio gestacional en la cual evidenciamos las cavidades cardíacas y se puede ya diagnosticar algunas malformaciones en ese momento. Ese sería como un tamizaje, el punto crucial. Luego viene lo que son crecimiento fetal anormal o evidencia de distrés respiratorio. Algún otro tipo de malformación es importante también. Ejemplo, una gastrosquisis se va a asociarse a CIB. Un falocele se asocia a CIB, entre otras. Identificar anomalías cromosómicas, exposición a algún teratogeno conocido, lo que es plomo o lo que es radiación, hay que tener mucho cuidado, y frecuencia de ritmo fetal anormal durante el ecomonitoreo o el ecocardio, ¿no? Condiciones maternas que ponen en riesgo, aumentan mayor riesgo de malformaciones cardíacas fetales. Tenemos a la cabeza diabetes mellitus, ¿ok? Esta es la diana. Una madre diabética, una madre gordita tiene mayor riesgo de que su hijo tenga algún tipo de malformación. Hipertiroidismo, epilepsia o tratamiento anticonvulsivante, lupus eritematoso sistémico, cardiopatías congénitas, infecciones virales como rubiola, varicela, citomegalovirus y algunos desórdenes hereditarios metabólicos. Todo estos conllevan a tener mayor riesgo, pero siempre acuérdense, diabetes mellitus y lo que es hipotiroidismo y madres epilépticas también. El lupus eritematoso sistémico ya les dije que se asocia bastante a bloqueo AB total, bloqueo AB congénito, bloqueo AB total. ¿Ok? Su clásica y muchas veces pasa desapercibido y ingresa a veces como sufrimiento fetal cuando no lo es. ¿Ok? Los elementos claves. ¿Qué signo nos van a guiar a que, uy, este chiquitín puede ser un cardiópata congénito? El primer signo que marca el hito, chicos, es la cianosis. Este es el que marca el hito. Por eso la primera gran clasificación de cardiopatías son cardiopatías acianóticas y cardiocianóticas. Un niño con cianosis, sobre todo central, hay que siempre sospechar que podría ser producto de una cardiopatía. Los chicos que debutan con insuficiencia cardíaca, o sea, taquicardia, taquipnea, hepatomegalia.
Los chicos que tienen trastorno de ritmo cardíaco, o sea, arritmias. Los chicos que tienen soplo cardíaco, sobre todo soplos patológicos. Estos cuatro son los que más nos van a orientar a que sea un niño con probable cardiopatía. Y a la vez tenemos alteración de pulsos periféricos o alteración de la presión arterial o diferencial de presión arterial. Todo ello nos va a conducir a una sospecha de cardiopatía. Y también los hallazgos radiológicos también son importantes. A ese niño le tomamos una radiografía por X motivos y vemos ciertas alteraciones. Entonces tenemos que ver obstrucciones de vías aéreas. Aquellos niños que tienen cuadros de síndrome de obstrucción bronquial muy recurrentes también deben sospechar de cardiopatía. Y finalmente los síndromes cromosómicos. Ejemplo, un niño con Down, un niño con síndrome Turner, un niño con síndrome Noonan, un Gri-Du-Chat. Siempre tenemos que hacer un ecocardio tamizaje cada cierto periodo para ver que no sean malformaciones asociadas o alguna cardiopatía que puede surgir. ¿Ok? Entonces, cianosis, la gran diana. Cianosis es el primer signo. Cianosis central que no mejora con el oxígeno. Ese es el truco. Comprobar la saturometría o gases arteriales. Descartar siempre patologías comunes que pueden conllevar la cianosis, infecciones como neumonía, hipoglicemia, acidosis metabólica, patología pulmonar y factores que podrían predisponer a una hipertensión pulmonar, que es clásico en la etapa neonatal. Entonces se hace el test de hiperoxia. ¿Ok? Este test nos va a poder diferenciar si es un paciente cardiópata o no es cardiópata. Sobre todo si sospechamos una cardiopatía congénita cianótica. Derivar a un centro de secundario terciario para un ecocardio diagnóstica. Y a eso hay que siempre tener en cuenta. En sí, la test de hiperoxia es que le damos una gran cantidad de oxígeno a este niño. Si desaparece la cianosis es pulmonar. Pero si no desaparece cianosis, aumenta más la cianosis, estás ante una cardiopatía cianótica. Igualmente, un niño con cianosis central estamos en la obligación de pedir radiografía tórax para ver la estructura del corazón, descartar una patología pulmonar como enfermedad de entre otras, no mejoría con oxígeno es importante y evaluar siempre la circulación pulmonar, un ecocardio para ver la presión de la arteria pulmonar. ¿Ok? La insuficiencia cardíaca va a debutar con signos de deterioro de función miocardíaca, o sea, cardiomegalia, es un corazón grande, taquicardia, un ritmo de galope, extremidades frías, palidez, pulso débil, y una capilar lento, sudoración, disnea, taquipnea, o cianosis y hepatomegalia. Siempre va a haber esta triada. Todas las insuficiencias cardíacas, 90% hacen cardiomegalia, todos hacen taquicardia y taquipnea porque hay edema pulmonar para compensar, y todos, cuando en el momento que algún momento se descompensa, van a hacer hepatomegalia. Un niño con cardiomegalia radiológica, hay taquipnea, taquicardia y hepatomegalia, muy probablemente sea una insuficiencia cardíaca si a eso asociamos un soplo cardíaco, ¿ok? Un soplito ya nos va a orientar a eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, si tenemos una insuficiencia cardíaca, primero tenemos que hacer una análisis adecuada al recién nacido lactante con disnea, mal incremento ponderal, dificultad para alimentar su sudoración. Al examen físico tenemos que evidenciar que haya taquicardia, haya palidez, haya taquipnea o polimnia, retracción intercostales y signología pulmonar húmeda, o sea que haya crepitantes, hepatomegalia y sobre todo decían los soplos. ¿Ok? Si tienes un niño con taquipnea, taquicardia, crepitos en los pulmones, hepatomegalia, un más soplo y hace una insuficiencia cardíaca y muy probablemente la causa sea una malformación congénita. ¿Ok? Entonces, rayos X tórax, por decirte, todas las insuficiencias cardíacas, 90% te hace cardiomegalia. Hay muy pocas que no te hacen cardiomegalia. Entonces, si ya tenemos un niño con signo de insuficiencia cardíaca, radiológicamente tenemos una cardiomegalia y ya sería una sospechosa cardiopatía. Y por lo tanto, tenemos que hacer su ecocardio diagnóstico o derivarlo si no tenemos. Empezar un tratamiento para insuficiencia cardíaca y no usar digitálicos si necesita un tratamiento quirúrgico. Entonces, de estas dos, tanto la cianosis y la insuficiencia cardíaca, sale la primera clasificación: cardiopatía congénita ductus dependiente y cardiopatía congénita con insuficiencia cardíaca y cardiopatía no ductus dependiente y sin insuficiencia cardíaca. Cuando digo ductus dependientes son aquellos niños que están con cardiopatía y una cianosis marcada, ¿ok? Ellos dependen, en etapa fetal han sobrevivido por la dependencia de los dos ductus, tanto el ductus venoso y el ductus arterioso. Si se cierra el ductus arterioso, en este caso el PCA, podemos decir, automáticamente no va a haber mezcla de sangre y el niño va a hacer una cianosis severa y va a fallecer. ¿Ok? Y clásico ejemplo es flujo pulmonar y mezcla sanguínea, depende de la permeabilidad del ductus arterioso. Típico ejemplo de eso tenemos a la transposición de grandes arterias completas, en la cual no haya ningún tipo de CIA o CIB asociado.
Entonces, un niño lactante o neonato con gran cianosis y sospecha de cardiopatía es mejor no darle oxígeno y empezar rápidamente el tratamiento con la prostaglandina que va a permitir que este ductus arterioso esté permeable y pueda tener una cirugía este pequeño. Luego vienen las cardiopatías congénitas cianóticas con insuficiencia cardíaca, drenaje venoso con anómalo total o corazones univentriculares con flujo pulmonar no restringidos en cianosis, pero sin insuficiencia cardíaca. Ellos no dependen de ductus, pueden sobrevivir, se puede dar diuréticos, oxígeno, sí. Ok, finalmente viene la cardiopatías cianóticas por no ductus dependientes sin insuficiencia cardíaca. Acá tenemos a la tetralogía me equivoqué, tetralogía de Fallot, ¿ok? La tetralogía de Fallot es que no depende de ductus, tampoco hace insuficiencia cardíaca. Entonces, típico ductus dependiente es transfusión de grandes vasos. No ductus dependiente o insuficiencia cardíaca es drenaje venoso por una anómalo total, no se olviden eso. Y finalmente, el cardiopatía congénita cianótica, no ductus dependiente sin insuficiencia cardíaca es transposición o la tetralogía de Fallot. Tanto el tipo 1 y tipo 2 deben ser derivados rápidamente por un tratamiento quirúrgico correctivo o paliativo. En comparación con la 3, podemos nos dar chance de que el niño pueda crecer un poco más para que entre a un estudio más detallado, más fino. ¿Ok? Ahora viene el soplo. ¿Cuándo se dice que un soplo es patológico? Cuando el soplo es pansistólico o los sistólico. ¿Ya? Soplos sistólicos tardíos, telesistólicos. Soplos muy intensos, grado 3, grados de 3 a 6. Soplos continuos o anomalías cardíacos asociadas, o sea que hay una cardiomegalia. Entonces, muchos de nosotros podemos tener soplos inocentes, soplos funcionales, que no nos repercute hemodinámicamente en nada. Ya, pero un soplo, ¿cuándo se vuelve patológico? Cuando son diastólicos, cuando son los sistólicos, telesistólicos, o es muy intenso, más de 3,6, o se asocia a patologías o signos de cardiopatía como insuficiencia cardíaca o cianosis. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un soplo cardíaco, estamos en la obligación de pedir una radiografía de tórax, un electrocardiograma, saturación de oxígeno y ecocardio como estudio. Si te encontramos alterado uno de estos, ¿ok? O se ha comprometido el cuadro clínico. Si no, dejemos y observemos, ¿ya? Trastorno de ritmo también es importante. Hay extrasistoles, taquicardia supraventricular paroxístico, cuando los latidos son más de 240, 260, y bloqueo AB completo congénito. La taquicardia supraventricular paroxística es común en niños mayores, de 5 años en adelante, por reentrada, que es lo más frecuente. Y bloqueo AB congénito es normalmente asociado al lupus, que muchas veces debuta como un sufrimiento fetal. Taquicardia supraventricular, su manifestación clásica es la frecuencia cardíaca encima de 240, aspecto grave, séptico niño. EKG y ecocardio permite evaluar estructural y funcionalmente, porque su primer diagnóstico diferencial de una taquicardia supraventricular es la miocarditis viral. Bloqueo AB congénito, compromiso inmunológico del nódulo auriculoventricular, tejido de conducción. ¿Ok? Puede ser diagnosticado en periodo prenatal con un buen diagnóstico de ecocardiografía fetal. Un tercio de los casos se asocian cardiopatías congénitas, 70% de los casos se asocian antecedente de lupus en la madre. ¿Ok? El elemento clínico es la bradicardia, menos de 50, que muchas veces nos hace pensar que estamos en sufrimiento fetal, ¿no? Pero en sí no, es un parte de su cuadro clínico. Diagnóstico fundamental es clínico y obviamente en este caso sí, el gol estándar es el electrocardiograma electrocardiográfico, no es ecocardio en esta ocasión. Las arritmias tenemos que ver los 3 síndromes o 3 ritmos, ritmo irregular, bradicardia y taquicardia. Siempre descartar causas generales como fiebre, entre otras, infecciones, uso de medicamentos, tratados hidrohidrolíticos y metabólicos y función tiroidea. En este caso sí es necesario un electrocardiograma para ver lo que es ritmo, ¿ok? Lo que es ritmo irregular extrasístole aislado o supraventricular, bradicardia sinusal, taquicardia sinusal, que esta expresión en general no requieren traslado urgente, pero si encontramos una fibrilación auricular, bloqueo AB completo, taquicardia paroxística supraventricular o flutter, el manejo inicial corresponde a maniobras de vagales, antiarrítmicos y una cardioversión rápidamente y ser derivado a un hospital de tercer nivel. Ok, después vienen los pulsos irregulares, ¿no? Clásico pulso, nosotros tenemos el bracito preductal, es importante, la preductal siempre es el bracito derecho. Comparamos el pulso con la mano izquierda y con los miembros inferiores. Si hay una diferencia de 20 pulsaciones, estás ante una coartación aórtica. O si es marcado, podemos también tomar lo que es la presión, está ahí una disminución de presión de ese nivel, también es una coartación
aórtica. Viene la gran clasificación de las cardiopatías congénitas. Vamos a diferenciar en primer lugar las acianóticas, las que no hacen cianosis, y las cianóticas. Las acianóticas son cortocircuitos de izquierda a derecha. En comparación con las cianóticas, puede clasificar cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Okay? Entonces, las acianóticas tenemos cortocircuito de izquierda a derecha. Clásico ejemplo es CIA, CIB y ductus arterioso. ¿Okay? Acuérdense que la cardiopatía más frecuente en edad pediátrica es la CIB. Y la cardiopatía más frecuente en edad adulta, sobre todo en damas, es el CIA, que pasa desapercibido. Y el ductus puede ser hasta un cierto punto congénito, cuando el niño nace a término con su ductus arterioso, o funcional, cuando es un niño es prematuro. Tenemos también al canal AB, drenaje venoso por un anómalo parcial, que no hacen cianosis, pero están con cortocircuito de izquierda-derecha. Obstructivas de corazón izquierdo, o sea, las que obstruyen el tracto de salida, aumentan la precarga. Tenemos la coartación aórtica, que es el ejemplo más clásico. Estenosis aórtica, estenosis mitral, hipoplasia ventrículo izquierdo. ¿Ok? Y las insuficiencias valvulares, tenemos la insuficiencia mitral, aórtica, estenosis pulmonar, estenosis de ramas graves. Todas estas patologías, chicos, todos, tanto la coartación izquierda-derecha, de corazón o obstructivas, esto la precarga y esto la poscarga, los dos van a ser insuficiencia cardíaca. Se va a ver un cuadro clínico de un niño con soplo cardíaco evidente, cardiomegalia demostrada en la radiología y signos clínicos de insuficiencia cardíaca y lo que es ausencia de cianosis, se han dado cuenta. En comparación con las cianóticas, tenemos que clasificar las obstructivas del corazón derecho, ¿ok? Tracto de salida, tenemos su clásico ejemplo, tetralogía de Fallot, atresia pulmonar, ventrículo único, atresia cuspidia, con estenosis pulmonar. En este caso, las obstructivas del corazón derecho jamás van a ser insuficiencia cardíaca, pero sí que van a ser crisis hipóxica, ¿no? El niño se pone completamente morado como una aceituna y puede conllevar a la muerte. Lo que son mezcla total, ventrículo único, atresia de tricuspidia, sin estenosis pulmonar, truncus arterioso, drenaje venoso pulmonar anómalo total. Y la falta de mezcla tenemos la transposición de grandes vasos. La transposición de grandes vasos siempre va a asociar a cianosis más insuficiencia cardíaca. Acá le dije, CIB es el 25-30%, ductus arterioso y CIA es igual al 10%, estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot 6-7%, coartación 6%, estenosis aórtica 5%, transfusión de grandes vasos 5%, y canal áurico-ventricular común entre 4 y 5%. Las demás cardiopatías son en el grupo grueso 26.3%. Las cardiopatías acianóticas. Todos tienen algo en común, es un shunt de izquierda a derecha. Las variables retardo de desarrollo postestructural, eso es su cuadro clínico. Como hay un shunt de izquierda a derecha, no puede compensar las necesidades y por lo tanto es rápidamente que te haga una insuficiencia cardíaca y por lo tanto va a afectar la estructura polostatural. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Aparición tardía del soplo cardíaco, es importante. Producen con frecuencia insuficiencia cardíaca. Para mí todos producen insuficiencia cardíaca. Producen con frecuencia enfermedades respiratorias de repetición, o sea, neumonías o síndrome obstructivo bronquial repetición. La cardiomegalia es casi en todos, variable obviamente, hiperemia o hipertensión pulmonar. Y la maldición depende de las diferenciaciones de presión. Cuanto más diferencia de presión y el tamaño del defecto en sí mismo. Cuanto más grande es el agujero, mayor cantidad de cortocircuito de izquierda a derecha. Mayor presión pulmonar, más insuficiencia cardíaca. La clínica, lo que siempre tenemos que coger en estos pacientes es la taquipnia, cardiomegalia, soplo y hepatomegalia es la clínica clásica. Y la radiología vamos a ver la cardiomegalia, la vasculopatía pulmonar anormal, hiperinsuflación y edema pulmonar muchas veces en alas de mariposa, ¿no? Y eso nos va a orientar a que está en una insuficiencia cardíaca. Tenemos shunt de izquierda a derecha con hiperflujo pulmonar. Tenemos a la CIA, CIB, a ductus arterioso, que son los tres prototipos de esta patología y los más frecuentes como se ha explicado. Obstructivas de flujo pulmonar o bajo, estenosis aórtica, estenosis pulmonar y coartación aórtica. La diferencia es que estos aumentan la precarga, no hay salida de sangre a la economía, y por lo tanto hay retorno, y ese retorno hace que haya una miocardiopatía dilatada y finalmente conlleva una insuficiencia cardíaca. De comunicación intraauricular. Vamos a hacer resumen un poquito de los más frecuentes. La CIA es un defecto tabique intraauricular. Se va a clasificar en tres grandes tipos, según su ostium secundum y ostium primum.
¿Cuál es más frecuente? El ostión segundo, estamos hablando de 50-70%, luego viene el ostión primum, que es 30%, y el CIA tipo seno venoso es la más rara, que se ubica en la entrada de vena cava superior y vena cava inferior, 10%. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el tipo de CIA más frecuente? El tipo ostión segundo, no se olviden eso. Clínica generalmente es asintomático y puede haber compromiso nutricional e insuficiencia cardíaca en casos severos, en casos graves, en los casos asociados. Muchas veces, por decirte, esta patología puede pasar desapercibida hasta la edad adulta. ¿Ok? Ahí están los dos tipos de soplos. Normalmente el soplo se debe escuchar en este nivel. ¿Ok? En el segundo espacio intercostal, línea borde externar izquierdo, con un clásico desdoblamiento segundo ruido. Ese es su clásico soplo. Desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. Un soplo sistólico de dirección en el foco pulmonar o en la localización que les he mencionado. Borde externar izquierdo y segundo espacio intercostal izquierdo. ¿Ya? Ok. ¿Eso por qué pasa? Porque hay más sangre en la vena, en la arteria pulmonar por el flujo de izquierda a derecha. Eso genera que haya este desdoblamiento de ruido. El EKG no ayuda mucho, solo desviación del eje a la derecha. La radiotorácica es importantísimo porque ve por cardiomegalia con crecimiento auricular derecho y ventrículo izquierdo. Ecocardio según el estándar diagnóstico y la evolución es buena. Si es pequeño de 3 a 5 de diámetro, cierra 100%. 5 a 8 cierra 50% y más de 8 cierre quirúrgico obligatorio mediante cateterismo, que son los menos frecuentes. Médico, como podemos hacer, no realizar, reducir la realización de ejercicios, profilaxis con lo que es la infección por el estreptogrupo A, ¿ok? No está indicado. Quirúrgico 3-5 años, si la CUPE es la relación de la presión pulmonar sea mayor que la presión sistémica de 1.5 a 1, es momento de hacer la cirugía correspondiente. Ok, complicaciones postoperatorias puede haber arritmias auriculares o defectos de residuos, ¿no? Ciertos dispositivos. Ahora venimos al más frecuente como aislado o muchas veces también como asociado, la comunicación interventricular. ¿Ok? Es el orificio del tabique interventricular puede ubicarse en cualquier punto de este, ser único o múltiple, de tamaño o forma variable. Según su ubicación se puede clasificar en perimembranoso o muscular. ¿Ok? Acá tenemos nuestra clasificación. Acá están los tabiques. Tenemos tabique infundibular, tabique trabecular y finalmente tabique dental. En cualquiera de ellos podemos ubicar el CIB. El septum membranoso se relaciona al velo septotricuspidio y el septum muscular, la cámara de entrada, zona trabecular, región media y punta, y cámara de salida del infundíbulo. Clínica depende del tamaño, ¿ok? Es la cruda realidad, que puede hacer compromiso nutricional, infecciones pulmonares frecuentes, insuficiencia cardíaca 2 a 3 meses, desarrollo de hipertensión pulmonar que va a conllevar a la muerte de este paciente en una edad muy joven si nosotros no intervenimos. La auscultación, tenemos un precordio hiperdinámico, tenemos un soplo sistólico, mesocárdico y paraesternal izquierdo, acá el soplo está acá. Mesocardio, esa línea, estamos hablando más o menos en el cuarto espacio intercostal y la línea medio clavicular, que está acá. ¿Okay? Eso debemos escuchar rápidamente para ver qué tipo de soplo es y de acuerdo podemos sospechar que podría ser asociado a un CIB y el CIB hace la insuficiencia cardíaca. Cierra, el crecimiento relativo por crecimiento del mismo puede cerrar, sí. Crecimiento de bordes fibrosos de defecto es lo más común y puede presentar tejidos aledaños con el defecto, ¿no? Entonces, en ese caso sería tratamiento quirúrgico. 50% se puede cerrar en forma espontánea, más la mitad. Forma moderada cierran en 50% y se achican en 80%. Formas pequeñas cierran en 80% de casos y 10% si grandes se cierran o se achican. El cierre más los rodeados con tejido muscular. EKG nos ayuda a orientar solamente crecimiento de cámaras, izquierda en este caso, mira, te dan cuenta, crecimiento auricular y hipertrofia ventricular izquierda. En comparación que CIA, el crecimiento era izquierdo, esa es la gran diferencia. Las cámaras izquierdas, lo que se van a hipertrofiar, la hipertrofia ventricular derecho en CIA. En comparación que CIB es izquierdo, esa es la gran diferencia. Radioefector es importantísimo para ver la cardiomegalia, crecimiento de cabeza izquierda, si aumenta circulación pulmonar. El eco Doppler es igual estándar diagnóstico y la evolución. Cierre espontáneo 40% o hasta el 50%, especialmente en las trabeculares chicas. Y del septo de entrada y las subarteriales no se requieren cierre quirúrgico.
Acá tenemos una radiografía con una cardiomegalia importante, en la cual vemos hipertrofia de cámaras izquierdas con aumento de vascularización pulmonar. Tratamiento, siempre estos chicos tienen mayor riesgo de tener endocarditis, entonces está indicado la higiene dental, profilaxis contra Streptococo A, manejo de la insuficiencia cardíaca. Ya. Y finalmente, tratamiento quirúrgico son los grandes, hay que tener mucho cuidado con esos chicos. En los lactantes, que no responden a tratamiento médico, niños asintomáticos se operan 2 a 4 años. Y la CIA subarterial, todo se opera. Luego viene el ductus arterioso persistente. Acuérdense que esto puede ser del prematuro, que es algo fisiológico, y congénito cuando el niño nace con esta característica. ¿Ok? Persiste abierto el ducto fetal entre la arteria pulmonar y la aorta descendente. La clínica depende del tamaño del ducto. Si es grande, va a generar insuficiencia cardíaca. Pequeño y mediano, infecciones pulmonares frecuentes, pulso saltón, presión diferencial aumentada. Y ductos grandes, desnutrición, insuficiencia cardíaca, neuropatía de repetición, pulsos saltones y taquicardia. Acá tenemos lo que es el vaso que conecta la arteria pulmonar, en este caso el ductus. ¿Ok? ¿Dónde está el soplo? El soplo continuo o lo sistólico en maquinaria de vapor en el área supraclavicular izquierda. Encontramos justo acá, segundo espacio intercostal, debajo de la región subclavia izquierda, y el soplo debe ser con mayor intensidad en R2, segundo ruido. ¿Okay? La radiografía torácica nos orienta a la cardiomegalia, crecimiento de las cámaras respectivos, hipertrofia de cabezas izquierdas, y el gol de estado diagnóstico es un ecocardio Doppler. Acá ven la dilatación, hay cardiomegalia por cavidades izquierdas, mucho más intenso acá, pues se nota mucho más, y el pulmón derecho cada vez que quede indemne. El cierre espontáneo de ductus en niños es mínimo. El tratamiento quirúrgico por cateterismo, toracotomía postlateral izquierda con cirugía extracorpórea es muy bueno. O sea, no necesitas hacer una circulación por rápidamente hasta en la cama del paciente. Puedes ingresar, llegas a la ubicación y haces el clip correspondiente, ¿no? Porque este ductus es extracardíaco, no es en sí dentro del corazón. La coartación aórtica es la típica obstructiva, marcada estrechez de la aorta descendente por debajo de su clave izquierda. Predomina en el masculino 2-1, 85, tienen válvula aórtica bicuspidia, como síndrome Turner, y la clínica son pulsos femorales anómalos, o sea, se asocian diferencial de pulso bastante intenso y la hipertensión arterial. Más o menos la hipertensión arterial es 20 veces mercurio, y los soplos también son 20 soplos diferentes. ¿Cuál vas a comparar? La mano derecha con la mano izquierda, los pies, vas a comparar ese diferencial de pulso. La auscultación, escuchar un soplo eyectivo suave en el dorso, en el área interescapular izquierda. Si hay aorta bicuspidio clip, suave soplo eyectivo en estancia aórtica, suaves soplos tardíos de la colación aórtica, y la presión es mucho mayor, obviamente, en miembros superiores y menor en miembros inferiores, diferencial de 20, pero esta guía nos dice 15, puede ser ya aceptable esa diferencial de pulso. Y las cianóticas tenemos los prototipos. Recuerden que la mayoría son Shun de derecha a izquierda, cianosis en 85, si me dejo el 85 para Huancayo, frecuentes, acidosis metabólica por hipoxia poliglobulia y disnea. Ok, y finalmente hipocratismo digital, o sea, los manitos en palillo de... ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Hice un stop. ¿Aló? Ninguna duda, doctor. ¿Ya? Ya, continuamos entonces. Esto tenemos lo que es el flujo pulmonar normal o disminuido. Acá tenemos el prototipo, lo que es la tetralogía de Fallot, que es la más frecuente, la cardiopatía cianótica más frecuente en el lactante. Tenemos anomalías de Einstein, atresia tricuspidia o atresia pulmonar, ¿ok? Que siempre hay que tenerlos presentes. Y que hiperflujo pulmonar alto, que van a hacer cianosis e insuficiencia cardíaca, tenemos el prototipo, transposición de grandes arterias, que va de ultra con cianosis e insuficiencia cardíaca. Pero ahí también tenemos trombus arterioso, ventrículo único, drenaje venoso anómalo pulmonar total y la doble salida del ventrículo derecho. Acuérdense, para recordarnos la cardiopatía con cianóticas, las 5 T's. Tetralogía de Fallot, la primera T. La segunda, transposición de grandes vasos, la segunda T. Tronco arterioso, la tercera T. Drenaje venoso pulmonar anómalo total es la cuarta T. Acuérdense que en inglés es la inversa, total. Ok, entonces es la cuarta T. Y finalmente viene lo que es la atresia tricuspidia. Ok, que está acá, la quinta T. Son las cardiopatías cianóticas más frecuentes. Un día que recordarse tetralogía de Fallot, transposición de grandes arterias, troncos arteriosos común,
drenaje venoso anular total, y finalmente a test tricuspide, las 5 tests, para que se recuerden, de las cianóticas, pero lo más frecuente son Fallot en lactantes y transfusión de grandes arterias en los recién nacidos. ¿Ok? El Fallot va a ser una unión de 4 síntomas, como sí o hallazgos: estenosis infundibular de la arteria pulmonar, o sea, estenosis pulmonar, hipertrofia del ventricular derecho, CIA subaórtico y cabalgamiento de aorta, que son sus prototipos clásicos. Acá están las características. Depende, obviamente, de la obstrucción del tracto del ventrículo derecho. Es una estenosis pulmonar leve, se observa shunt de izquierda a derecha, Fallot rosado. Si es leve la estenosis pulmonar. Pero si la obstrucción es más importante, se produce shunt de derecha a izquierda, generando el Fallot cianótico. ¿Cuándo es rosado? Cuando la estenosis pulmonar es leve. Y cuando es cianótico grave, cuando su pulmonar es importante. Y eso, y el shunt y la estenosis va a aumentar, que es muscular, de acuerdo a la edad. Cuanto más grande, hago más obstrucción, más cianosis. Generalmente bien tolerado en los primeros meses de vida. El grado de cianosis depende del grado de obstrucción infundibular y válvula pulmonar. No se produce IC. La C y B puede servir con una válvula de escape, evitando sobredistensión del ventrículo derecho. Disnea, encuclillamiento para descansar. El niño aumenta el encuclillamiento, muy parecido a la figura inicial que les puse. Este es el proceso de acuclillamiento. Ok, ¿dónde está? Acá le puse. Acá se ese acunclillamiento. Eleva las piernitas para tratar de aumentar el retorno venoso pulmonar y así romper ese cortocircuito de derecha-izquierda y recuperar en algo el bebé. Eso se llama clásico signo de la crisis hipóxica o el acunclillamiento en los pacientes con tetralogía de Fallot. ¿Ok? Uh-huh. El soplo es eyectivo en foco pulmonar, segundo ruido único. ¿Cuál es la diferencia? CIA les he dicho que era de segundo ruido. Acá es solo hay un ruido, segundo ruido único. Es su clásico de la tetralogía de Fallot. Electrocardiograma, hipertrofia ventricular derecha. Rayos X, su clásico corazón en sueco, hipertrofia ventrículo derecho, excavación de la aorta, de la arteria o tronco pulmonar. Ecocardio, gol estándar, diagnóstico. Si le dice radiografía, en la cual se ve como una bota, un zapato sueco, estás hablando de una transposición de o tetralogía de Fallot. Sueco, ahí está el zapato. Acá está la punta, ¿ok? Este es el zapato sueco, ¿ok? Entonces, clásico signo de tetralogía de Fallot. Transposición de grandes arterias es un cambio. La aorta sale del ventrículo derecho y obviamente la pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Es como si las dos circulaciones sean completamente colaterales, que se va a explicar con cianosis marcada desde el periodo recién nacido sin dificultad respiratoria que no varía con la administración de oxígeno ni pulsos. Auscultación, precordio activo, segundo ruido único, soplo activo suave en foco pulmonar. En otras palabras, los dos están completamente asimétricos. El único punto de conexión que tendrían sería el ductus arterioso. Con ese ductus ha sobrevivido ese bebé en periodo fetal, pero ni bien que nace este ductus se va a cerrar, entonces automáticamente el niño va a fallecer. Por eso esta patología se llama ductus dependiente. Las horas, días siguientes a la insuficiencia cardíaca, disnea hepatomegalia, normalmente saturan entre 50 y 80%. El EKG son signos de hipertrofia del ventrículo derecho. Radiografía de tórax, corazón en huevo. Ok, ya les digo, corazón en sueco es tetralogía de Fallot y corazón en huevo es transposición de grandes arterias. Ausencia de timbre y congestión pulmonar. El ecocardio es el gol estándar diagnóstica. Tratamiento, el nacimiento del ductus está abierto, por lo que se necesita la prostaglandina y reducir oxígeno para que este ductus esté abierto y le da chance al procedimiento quirúrgico. Si el foramen hueso se cierra, se produce una septotomía de Raskin. Es como si darías un CIA artificial a nivel del ostium secundum para que haya una mezcla de sangre y el niño puede sobrevivir. Tratamiento definitivo es switch arterial de entre 5 a 10 días y la ranastomosis de las coronarias. ¿Ok? Sí o sí tienen que tener tratamiento quirúrgico, si no este chico va a fallecer. ¿Ok? Serían las cardiopatías más prácticas, más sencillas. Esto ya les estoy pasando a su delegado. ¿Ok? Ya le pasé también. Y ahora vamos a empezar con el siguiente tema. ¿Ok? Ya, chicos. Insuficiencia cardíaca. Ahorita me condiciono. Ya. Listo. A ver. Ya.
La insuficiencia cardíaca es la expresión de la incapacidad del corazón para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo, incluidas el crecimiento y ejercicio. O sea, no va a poder caminar, no va a poder comer y por lo tanto en los niños no va a poder crecer. En los adultos solamente es no poder caminar. O podemos decir también que es una alteración circulatoria que se produce como consecuencia de la insuficiente respuesta a los mecanismos compensadores, tanto hemodinámicos y neurohormonales. La fisiopatología se va a producir dos tipos de mecanismos fisiopatológicos. La dilatación hipertrofia ventricular, acá tenemos una dilatación y una, perdón, esta es una hipertrofia, esta es una dilatación. Tenemos un miocito normal, tenemos una cavidad ventricular normal, pero hay una sobrecarga de presión, o sea, el tracto sanguíneo está obstruido. Clásico ejemplo, coartación aórtica en los adultos hipertensión arterial. Va a hacer que esa pobre celulita, ese miocito se hipertrofia, crece lo más que puede, deformando la cavidad ventricular. La otra es la sobrecarga de volumen, o conocida como precarga. Va a hacer que haya mucha sangre en la cavidad cardíaca y por lo tanto los miocitos se van a estirar, generando una hipertrofia excéntrica y va a haber una dilatación miocardíaca. Los dos conllevan a disfunción cardíaca. El sistema renina-angiotensina es el segundo mecanismo compensador. Automáticamente, como en la insuficiencia cardíaca, hay bajo gasto cardíaco, o sea, hay poca sangre en circulatoria. Y por lo tanto, este bajo gasto cardíaco va a detonar el sistema simpático, ¿ok? Y al sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina va a activar lo que es angiotensinógeno 1, 2, y finalmente la angiotensina 3, 2, que va a generar producción de aldosterona y sus respectivos receptores. Pero ¿qué hace la aldosterona y sus respectivos receptores? ¿Ayudan en algo? Sí ayudan, pero también son bien malos. Si te renina angiotensina, renina aldosterona, sobre todo el tipo 2, vasoconstricción, remodelación ventricular, secreción de vasopresina, potenciación del sistema simpático y secreción de aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace? Esto, retiene sodio y agua, que va a generar edema en estos chicos. Elimina potasio y magnesio, generando hipocalemia y hipomagnesemia. Estimula la producción de colágeno y finalmente la fibrosis miocardíaca, llevando a la muerte inminente de estos pacientes. O sea, son los mecanismos deleterios del sistema nervioso aldosterona. En comparación al sistema nervioso simpático es más de defensa. Hay cronotropismo, inotropismo, vasoconstricción y lo más importante, para sobrevivir, redistribuye flujo. O sea, le manda la sangre al cerebro, al corazón, al pulmón y al aparato suprarrenal. Y lo demás comprime, reduce. Esa es la clásica respuesta del sistema nervioso simpático. Efectos deleterios, pero en todo eso aumenta el consumo de oxígeno, puede generar arritmias cardíacas, remodelación a proteína adecuada y estimula el sistema nervioso intestinal 2. Hay otros factores también endógenos como la vasodilatadores como plátino-natriuréticos, platiquidíes, óxido nítrico y efectos vasoconstrictor. Tenemos las endotelinas, citocinas y esta es la más malvada. La metaloproteasa extracelular genera que haya mayor cicatrización, mayor fibrosis, ¿ok? Y eso conlleva a estos chicos a desenlaces fatales. Luego viene la otra gran clasificación de las cardiopatías, chicos, ya vamos a hablar de eso. Las que tienen sobrecarga de volumen, aumento de precarga, ¿ok? Ellos van a generar las no cianóticas, con hiperflujo pulmonar tenemos al CIA, CIB y tuxatrioso. Las cianóticas con hiperflujo pulmonar, transfusión grande arterias, troncoarterioso, drenaje venoso pulmonar, anómalo total. Bien claro, es total. ¿Ok? Y la insuficiencia valvular atrioventricular sigmoidea, mitad, tricuspida aórtico pulmonar. Y la sobrecarga de presión es la estenosis aórtica grave, estenosis mitral grave, estenosis pulmonar grave, coartación aórtica, interrupción del eco aórtico, hipoplasia de cavidades izquierdas. Si lo digo, cardiopatía no cianótica con hiperflujo pulmonar, un ejemplo, CIA, CIB. Cardiopatía que genera por sobrecarga de presión o poscarga, excepto ustedes van a marcar siempre coartación aórtica o estenosis aórtica, no vayan a marcar otra patología. Hay miocardiopatías también que conllevan a la insuficiencia cardíaca. Sí, tenemos las congénitas de miocardiopatía hipertrófica, enfermedad de depósito mitocondrial, adquiridas tenemos las infecciones virales o tóxicos y las arritmias, ¿no? Los dos grandes arritmias, taquicardia paroxística supraventricular y bloqueo AB congénito, que son clásicas y necesitan manejarse oportunamente. Y las causas no cardíacas también existen. Tenemos a la hipoxia, acidosis, hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, neuropatía con baja complicancia pulmonar, taponamiento cardíaco. Según edad, podemos clasificar. Para nosotros, la primera causa de insuficiencia cardíaca son estructurales, o sea, malformaciones. Pero un niño muy pequeñito, la primera causa puede ser bloqueo AB congénito. En lactante, malformaciones cardíacas estructurales. En niños más grandes ya son más adquiridas, fiebre reumática, miocarditis, endocarditis, o sea, patologías cardíacas adquiridas.
El cuadro clínico lo podemos clasificar de esta manera tan práctica y tan sencilla, ¿ok? Tenemos falla derecha, falla izquierda, pero en sí los niños fallan los dos, pues se llama insuficiencia cardíaca congestiva. La falla izquierda va a afectar el retorno venoso, o sea, efecto retrógrado. Va a ir directamente al pulmón generando en las arterias pulmonares congestión venosa pulmonar, perdón, dicho en la y congestión venosa pulmonar, que va a conllevar rápidamente a tener disnea, aleteo nasal, retracciones, quejido, dificultad de alimentación, hipersudoración, aumento de secreción bronquiales y atelectasia e insuficiencias pulmonares frecuentes. Esa es su característica clásica de ello, ¿ok? Edema pulmonar, ¿ok? Y este cuadro clínico. En comparación que la falla izquierda, derecha va a hallar congestión venosa sistémica, o sea, hepatomegalia en los niños mayores hepatomegalia, edemasitis, aumento de presión venosa yugular y derrame pleural. Tenemos todo este cuadro. Entonces, y para la parte anteorada tenemos el bajo gasto cardíaco que va a generar una mala perfusión periférica, disminución federal glomerular como liguria y intolerancia a ejercicio. ¿Ok? En comparación que la derecha aumenta el flujo pulmonar generando cianosis y se alteran los dos juntos. Entonces, una insuficiencia cardíaca siempre va a tener la historia de tener un soplo cardíaco hacia una cardiopatía estructural, tiene que estar taquicárdico, taquipneico, que son los dos criterios que les he puesto acá, taquicárdico, taquipneico y lo que es el derrame, la hepatomegalia, que es importante en los niños pequeños, la hepatomegalia. Esta triada, tanto taquicardia, taquipnea y hepatomegalia, en un niño con historia de cardiopatía congénita va a conllevarlos rápidamente al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Existen muchas clasificaciones de insuficiencia cardíaca, bastantes podemos decir, pero esta clasificación, Rosa, es la más sencillita, pero apunten bien en su cuadernito. Solo aplica a las cardiopatías estructurales, quiere decir, grado 1 es una cardiopatía estructural asintomática, o sea, no tiene ningún signo clínico. 2 sería una cardiopatía estructural, pero con signos leves, diaforesis, taquipnea, lactancia intercortada. En niños grandes sería esfuerzo con niños mayores. Grado 3 es estructural, hay taquipnea, diaforesis con mayor signo clínico y lo más importante, y hay un compromiso del crecimiento, pobre y ganancia ponderal. Esa es la gran diferencia. Uno es asintomático, 2 síntomas, 3 es síntomas y ¡pum! Salta la falla ganancia ponderal. Y 4, entonces, ¿qué sería? Taquipnea, retracciones, diaforesis y ¿qué más? Nada más. Entonces, el primer examen que nosotros tenemos que coger es la radiografía tórax, en la cual vamos a ver cardiomegalia. Ya les he dicho, 90% de las insuficiencias cardíacas hacen cardiomegalia, excepto uno. Drenaje venoso con un anómalo total infracardíaco. Cuando sangre directamente retorna al hígado, puede ser insuficiencia cardíaca, pero sin cardiomegalia. Es la única. Las demás, todos hacen cardiomegalia. La radiografía tórax también nos sirve para ver la distribución venocapilar del shunt de izquierda a derecha, patrón en plétora cortocircuito de izquierda a derecha, hipertensión pulmonar, arterias iliares dilatadas. Nos dan otra orientación para ver el edema pulmonar, pero a la vez también nos sirve para descartar otras patologías, que son la neumonía, que en insuficiencia cardíaca es bastante frecuente, las infecciones respiratorias recurrentes. Es la manera más práctica de medir el índice cardiotorácico. Acá está el ejemplo. Tenemos la línea A más B entre C, ¿no? Y es la manera más adecuada de medir, para si tienen alguna desconfianza, ustedes lo pueden hacer en el colegio. Y ya está. El electrocardiograma nos confirma solamente las orientaciones de los ejes. No cumple ningún criterio de diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El laboratorio es importante para ver el estado general de estos pacientes. Hemograma. La anemia es importantísimo, porque una anemia puede ser causa de insuficiencia cardíaca o puede ser un factor detonante. Por ejemplo, si nosotros tenemos unas cardiopatías congénitas acianóticas, la saturación o la hemoglobina normal debe ser más o menos promedio mínimo 10. ¿Ok? Pero si tenemos una cardiopatía congénita cianótica, ¿ok? El promedio de la hemoglobina debe ser más o menos, estamos hablando de una hemoglobina de corregido, más o menos estamos hablando de 12, tener mayor cantidad de hemoglobina, ¿ok? Entonces un niño con una anemia de fondo va a ser mayor cantidad de insuficiencia cardíaca y por lo tanto se debe transfundir. Y a los cianóticos también tienen una buena hemoglobina, porque si son anémicos van a ser más crisis hipóxica o más insuficiencia cardíaca. Siempre también hay que vigilar el potasio. El niño por sí ya pierde potasio y magnesio por la aldosterona, y más la furosemida va a perder más potasio. ¿Ok? Siempre el potasio, luego sodio, porque también puede haber hiponatremia, pero no se asusten, es una hiponatremia diluz,
funcional, que es bastante frecuente en estos pacientes. La gasometría es importante para la acidosis metabólica bajo gasto cardíaco. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Para continuar. Nada, Ninguna entonces. duda, doctor. Ya, acá también nunca se olvide, ya hemos pedido hemograma, ya hemos pedido electrolitos, ya hemos pedido gasometría. También siempre la glucosa hay que pedir la función hepática y la función renal para ver el estado general de este paciente. Necesitamos que esté euclicémico, porque la hipoglicemia va a descompensar más. Y la PCR también es importante, la proteína C reactiva, porque estos chicos tienen la tendencia a hacer neumonías recurrentes. Entonces siempre vas a pedir hemograma, gases arteriales más electrolitos, glucosa, función renal hepática y la proteína C reactiva, no se olviden, para ver que no esté coinfectado, porque si está coinfectado va a descompensarse mucho más rápido. El gol estándar diagnóstico es el ecocardio, que nos dice la insuficiencia cardíaca medida en la fracción de eyección y nos da la etiología, pero lamentablemente muchas veces no está disponible en el servicio de emergencia y por lo tanto debemos usar los demás instrumentos para hacer un diagnóstico y solicitar oportunamente el ecocardio, Doppler o ecocardiograma. En tratamiento general, lo primero que tenemos que ver es monitorizar y control adecuado de estos pacientes. Corrección de los factores de riesgo, ¿ok? Que empeorarían, o sea, corregir la hipotermia y hipertermia, corregir la hiperglicemia, corregir la función renal adecuada, ¿ok? Minimizar los estímulos para que este chico no pueda gastar más energía en otra cosa. Entonces, la monitorización tenemos que monitorear frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, presión arterial, saturación de hemoglobina, peso diario, balance y diuresis adecuada. ¿Okay? En caso grave, se puede usar una colocación de una catéter venoso central. Postura es esta, la posición Anti-Trendelenburg, que disminuye el retorno venoso y mejora la ventilación, o sea, paradito de los bebés. ¿Ok? Luego viene la temperatura que debemos mantener normotérmico porque la fiebre aumenta la necesidades metabólicas del organismo y la hipotermia aumenta la saturación de oxígeno en la sangre periférica. La sedación es importante, señor, para que no esté en un ambiente tranquilo, sin estímulo que provoque la irritabilidad. En algunos casos a veces lo sedamos para que esté tranquilo y no gaste energía. Con sulfato de morfina o midazolam que las dosis correspondientes están ahí. Oxigenoterapia es un arma de doble filo. El oxígeno o el FIO aumenta para mantener la saturación de hemoglobina, para unas presiones arteriales adecuadas, entre 40 y 50%, oxígeno húmedo. Algunos cardiópatas son ductos dependientes, se contraindica su administración como transfusión de grandes arterias. En otros casos, el cortocircuito de izquierda se puede intensificar, porque el oxígeno es un vasodilatador del lecho pulmonar, que es completamente diferente. Hacen que haya más shunt, más insuficiencia cardíaca. Entonces, no están dando oxígeno de embalde, no dar oxígeno necesario por una saturación de 85, que es lo mínimo que nosotros necesitamos. Cuidado respiratorio, aspiración de secreción nasofaríngea, terapia respiratoria. Y el tratamiento de antibióticos sobre infecciones como neumonía se debe dar. ¿Okay? Líquidos electrolitos, debemos hacer una restricción líquida en la fase aguda, cuando el niño está recién hospitalizado, recién está descompensado, dar volumen de agua, si es menos de 10 kilos, 80 cc kilo, y si es más de 10 kilos, damos entre 800 a 1000 cc metro cuadrado, con restricciones importantes para disminuir la precarga y por lo tanto mejorar la función de estos chicos. Corregir siempre la acidosis y la hipocalemia, corregir la hipoglicemia. Después de compensar la alimentación de esos pequeños volúmenes, mayor número de tomas, requerimiento calórico puede llegar hasta 50, 160, densidad calórica al 100%, se puso sonda nasogástrica para que el niño no gaste su energía, y restringir y restricción severa de fluidos no ha demostrado ninguna utilidad cuando el niño está compensado. En niños mayores la alimentación debe ser de fácil digestión, no dar comida grasosa para que no, y siempre estos chicos hay que suplementar con lo que es hierro y vitaminas, sobre todo lo que es el zinc también es importante para mejorar el estado inmunológico de estos chicos. Tratamiento farmacológico son 4 medicamentos que van de la mano. La furosemida, que es el mejor, luego el espirulactona, su gran amiga, que es un ahorrador de potasio, y el captopril mejora lo que es, actúa directamente bloqueando la aldosterona y evita la fibrosis y la metaloproteasa, mejorando la sobrevida. Y finalmente la digoxina solamente es para mejorar la presión de bomba, o sea, mejorar el efecto inotrópico. Siempre estos 4 medicamentos van de la mano. Furosemida, espirulactona y captopril, esos son indispensables. La digoxina se puede usar, sí, cuando la insuficiencia cardíaca es marcada o una ecocarditis con la cual nos menciona que está menor de 30 de función ventricular, ¿ya? Entonces la furosemida ideal es una dosis de 1 a 2 miligramos kilo dosis siendo venoso y oral 2 a 3 miligramos kilo día cada 8 horas.
Los diuréticos más importantes, diurético ahorrador de potasio, la espironolactona, la dosis de 2 a 3 miligramos kilo día, 3 dosis vía oral, ¿no? Máximo 25 a 100 cada 12 horas. Inotrópicos, tenemos el digital y el dicho, es el fármaco de elección en la insuficiencia cardíaca en la infancia. En general se considera a todo niño, con se debe ser tratada con digital a menos que esté contraindicado. Niveles terapéuticos es de 5 a 2 nanogramos por litro. ¿Cómo iniciamos, por ejemplo, un niño de 2 a 4 meses con una dosis inicial de 40 microgramos kilo día, luego se usa de mantenimiento 10 microgramos kilo día, ¿ok? No usar todo el golpe. Otros fármacos tenemos en casos graves como la dobutamina, dopamina, isoprenoil y amionarrona, que son los medicamentos en cuidados intensivos. Lo que más usamos actualmente en una insuficiencia cardíaca es dobutamina, ¿ok? El fármaco que ahorró, que salvó, que mejora sobrevida hasta que este cuadro revierto tratamiento quirúrgico es el captopril, lo que son vasodilatadores, escatrol, una dosis 0,5, 1 microgramo kilodosis, una sola vez al día, mejora bastante la sobrevida de estos pacientes. Ok, chicos, ¿alguna duda o pregunta que tuvieran? Soy todo oídos, ahora sí salí de compartir. Todo está claro, doctor. Todo claro, Todo doctor. claro. Ya, chicos, si no hay dudas, la clase ya lo pasé al delegado, ok, que comparte con usted sobre todo de cardiopatías, porque eso no está en el sistema, porque le he modificado, le he reducido, ok, y la insuficiencia cardíaca sí debe estar ya en el sistema, porque es del año anterior, no le he modificado, ok. Cualquier duda me pueden escribir. Ok, chicos, entonces nos estamos viendo hasta la próxima, ¿ya? Muchas Muchas gracias. gracias. Ya, chiquitines, nos vemos, chao, chao.